Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Dejé mi trabajo de día para cuidar a mi hijastra después de su accidente, hasta que escuché su llamada con su madre. Hace unos días, decidí cambiarme al turno de noche en mi trabajo porque mi hijastra se había mudado temporalmente con nosotros, después de lastimarse el tobillo. Ella tiene 22 años y ha vivido independientemente desde que comenzó la universidad. Durante los últimos años, ha estado trabajando y viviendo por su cuenta en un apartamento cerca de su trabajo. La conozco desde hace casi 5 años, y llevo 3 años casada con su padre. Al principio tuvimos algunos problemas porque cuando conocí a su padre, él llevaba solo 2 años divorciado. Como era de esperar, ella todavía no aceptaba que sus padres se hubieran separado y se mostró distante conmigo al principio. Sin embargo, con el tiempo, nuestra relación comenzó a mejorar. Todo iba bien hasta hace poco, cuando durante una visita, tuvo una fuerte discusión con mi esposo. Él me contó después que ella le había reclamado por su cambio de comportamiento conmigo, acusándolo de haber arruinado su matrimonio con su madre por ser obstinado y distante. El principal problema en su matrimonio anterior fue que él trabajaba demasiado. Su ex esposa gastaba mucho dinero y quería que él pasara más tiempo con ella, pero él necesitaba trabajar constantemente para mantener el estilo de vida que ella deseaba. Se habían conocido en la preparatoria y estuvieron casados mucho tiempo. Pero aparentemente su ex esposa no pudo aceptar la realidad. Para mantener el nivel de vida que quería, tendría que permitir que su esposo trabajara largas jornadas, o tendría que adaptarse a un estilo de vida más modesto. Como su padre era un empresario exitoso, ella estaba acostumbrada a vivir cómodamente. A menudo pedía dinero prestado a su familia para mantener sus gastos. Mi esposo se convirtió en el blanco de las críticas de sus suegros. Las peleas eran constantes, tanto por el poco tiempo que pasaba en casa como por los gastos excesivos de ella. La situación se volvió insostenible, y decidieron separarse, considerando que su hija ya tenía edad suficiente para entender el divorcio. Sin embargo, cuando me conoció, las cosas cambiaron. Es cierto que ya no es adicto al trabajo. Pasa suficiente tiempo en casa conmigo, y honestamente no me siento descuidada, pero me parece injusto que su hija lo culpe por arruinar el matrimonio con su madre, cuando creo que ambos tuvieron parte de responsabilidad. Después de la discusión de hace unos meses, la tensión era evidente entre todos. Su hija prácticamente había dejado de visitarnos. Pero recientemente tuvo que mudarse con nosotros porque necesitaba ayuda, aunque solo estuvo 3 días. Inicialmente, ella planeaba quedarse con su madre para que la cuidara. Pero su madre supuestamente estaba fuera por trabajo y no regresaría hasta el mes siguiente. Su madre contactó a mi esposo y él me lo comentó. Me dio pena su situación, así que decidí tomar el turno nocturno para poder cuidarla durante el día. Mi esposo sugirió contratar una enfermera, pero insistí porque pensé que pasar tiempo juntas podría ayudar a resolver nuestros problemas. Claramente me equivoqué porque incluso después de ser amable con ella desde que mi esposo la trajo después del accidente, la escuché hablando mal de nosotros por teléfono hace unos días. Llegué temprano del trabajo una mañana y cuando iba a ver cómo estaba, la oí hablando sobre mi esposo y yo. Me di cuenta de que estaba conversando con su madre, y nos llamaba tontos e idiotas mientras se reían juntas. Podría haberla confrontado en ese momento, pero decidí grabar la conversación con mi teléfono porque intuí que necesitaría pruebas. Poco después, comenzó a hablar sobre cómo ya estaba buscando nuevos lugares para vivir, pero que no tenía prisa, y planeaba fingir su lesión todo el tiempo posible, porque estaba harta de que yo tuviera la vida que ella y su madre merecían. En ese momento todo quedó claro, y salí de la casa para llamar inmediatamente a mi esposo, y contarle lo que había escuchado. Le envié la grabación, aunque no era necesario porque confía en mí. Se enfureció y me dijo que volvería a casa de inmediato. En media hora estaba aquí. Cuando regresó, decidimos confrontarla juntos porque la situación con ella y su madre era inaceptable. Cuando mi esposo entró a su habitación y le preguntó si estaba fingiendo su lesión, ella inmediatamente lo negó todo desesperadamente. Cuando le dije que no mintiera, me acusó de querer arruinar su relación con su padre, lo cual anticipé, así que reproduje la grabación. Al escucharla, supo que estaba en problemas y trató de inventar excusas antes de finalmente admitir que sí había estado fingiendo. La verdad era que la habían despedido de su trabajo hace algunas semanas por insubordinación, después de presentarse ebria al trabajo, y entendí por qué la despidieron. Ella pensó que si nos contaba esto, su padre la regañaría y no quería enfrentar eso. Tenía dinero para pagar su renta durante un par de meses más, pero no quería gastar sus ahorros, así que decidió mudarse con alguno de sus padres. Originalmente quería quedarse con su madre, pero resulta que su madre está saliendo con alguien y comenzaron a vivir juntos después de 3 meses de relación, por lo que necesitaban privacidad.
Así descubrimos que no solo había mentido sobre su lesión, sino también sobre que su madre estaba trabajando en la empresa del abuelo y estaba fuera por trabajo. Las dos habían inventado toda esta historia para que pudiera vivir con nosotros gratis, sin preguntas. Y lo mejor era que yo estaría disponible constantemente para atender todas sus necesidades. Supongo que tenía razón cuando nos llamó tontos por teléfono, porque nos habíamos dejado llevar por las emociones en lugar de juzgar su comportamiento. Especialmente yo, que me había esforzado tanto por ayudarla sin ningún resultado. Me sentí como una completa ingenua. Después de confesar la verdad, comenzó a decirnos que no quería lastimarnos, que solo necesitaba un lugar para vivir gratis y no quería que su padre la viera como irresponsable o inmadura por haber sido despedida, ni que pensara mal de su exesposa por no poder recibirla, así que decidió mentir sobre todo. Empezó a disculparse con su padre, pero él no quería escucharla. Le dijo que si hubiera sido honesta desde el principio, la habría ayudado y sí, probablemente la habría regañado, pero aún así le habría permitido quedarse con nosotros e incluso la habría ayudado a encontrar un nuevo trabajo. Sin embargo, después de escuchar esa llamada telefónica, eso ya no era posible, y tendría que irse. Ella comenzó a rogarle que no la echara, pero él no cambió de opinión. Yo tampoco intervine porque lo que había escuchado me había lastimado mucho, ya que solo intentaba aprovecharse de nuestra bondad. Incluso si pudiera perdonar todas sus mentiras, todavía estaba lo que dijo en la llamada sobre quedarse aquí todo lo posible porque merecía el mismo trato que yo recibía de su padre. Como si fuera mi culpa que él se sintiera cómodo quedándose en casa y pasando más tiempo conmigo que cuando estuvo casado con su ex. Había sido un comentario absurdo, y fue su mala suerte que yo la escuchara y se lo contara a su padre, pero eso no significaba que todo fuera mi culpa. Solo había hecho lo que creía correcto. Cuando su padre le dijo que tenía que irse al día siguiente, comenzó a gritarme y a culparme por todo. Incluso dijo que yo sería responsable de la caída de mi esposo cuando finalmente se diera cuenta del gran error que estaba cometiendo al elegirme a mí sobre su familia. Ese comentario realmente me molestó porque, según yo sabía, era su madre quien siempre había sido egoísta y había lastimado constantemente a mi esposo, no yo. Y ahora su hija seguía el mismo camino. También perdí la paciencia porque hasta ese momento había intentado ser muy amable y servicial con ella, pero ella solo se había aprovechado de nuestra bondad. Le dije que no me sorprendía que ella y su madre hubieran planeado algo así, ya que era evidente que ambas eran mantenidas y nunca aprenderían. Las llamé perezosas y egoístas, y le dije que al menos era comprensible que su madre no pareciera preocuparse por mi esposo ya que es su ex. Pero sin importar lo que pasara, él seguiría siendo su padre y era terrible que ella tampoco pareciera preocuparse por él. Solo le importaba el dinero y aprovecharse al máximo de la generosidad de su padre, igual que su madre había intentado hacer antes. Se enojó cuando insinué que era una aprovechada y le confirmé que definitivamente lo era, al igual que su madre. Así que no era sorprendente que mi esposo hubiera decidido dejarla, y ahora realmente creo que debería alejarse también de su hija porque claramente no lo valora. Incluso dije que mientras yo estuviera en su vida, me aseguraría de que nunca más pudieran aprovecharse de él, aunque eso significara asegurarme de que cortara a su hija de su vida para siempre. Lo dije en un momento de enojo. No creo que realmente lo haya querido decir y aunque así fuera, no es como si realmente pudiera imponerlo, pero mi hijastra se quedó callada después de ese comentario y simplemente cerró su puerta por la noche. A la mañana siguiente, antes de que mi esposo y yo nos despertáramos, ella se había ido y pensamos que después de esto no tendríamos más problemas, pero ahora tenemos que lidiar con su exesposa. Ella ya estaba en contra de él desde el divorcio, ya que no recibió pensión a pesar de intentar presentarse como una madre trabajadora que se quedaba en casa, lo cual no era cierto. Tenían una empleada doméstica de tiempo completo que apenas podían pagar incluso con mi esposo trabajando horas extras, solo para que su ex esposa no tuviera que hacer nada. Obviamente, alguien así no tiene derecho a manutención, y mi esposo tuvo suerte de tener un abogado que se aseguró de que no tuviera que gastar más dinero. Como podrás imaginar, ella está resentida por eso y tan pronto como supo lo que le había dicho a su hija, se enfureció y ha estado atacándonos desde entonces. Ha estado exigiendo que me disculpe con su hija por ser tan desagradable y cree que no tenía derecho a decir lo que dije porque esto es entre su hija y su familia, y como no soy parte de la familia, debería haberme mantenido al margen. Ni siquiera entiendo su punto porque, desde mi perspectiva, definitivamente soy parte de la familia, y lo he sido desde que comencé a salir con mi esposo. Así que ahora solo hemos estado discutiendo, y mi esposo y yo incluso la hemos bloqueado, pero ella sigue buscando formas de contactarnos para conseguir una disculpa. Mi esposo tiene sentimientos encontrados sobre esto porque piensa que lo que dije era verdad,
Pero no está seguro si debí decir que me aseguraría de que cortara a su hija de su vida porque sonaba muy controlador. Incluso si esa no fue mi intención, él entiende por qué su hija lo tomó tan mal y, para ser honesta, entiendo un poco su punto de vista. Entonces, Aita por decir que me aseguraría de que mi esposo cortara a su hija de su vida en un momento de enojo. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación. Quiero aclarar algo, todos somos sensibles cuando se trata de nuestros hijos. No importa cómo sean, la gente siempre se pone emocional con sus hijos, y mi esposo no es diferente. Por eso no me molesta que tenga sentimientos encontrados sobre lo que le dije a su hija. Si yo estuviera en su lugar, también los tendría. Esto no es un problema donde él esté contra mí. Los dos estamos pensando mejor cómo manejamos la situación con su hija. Por favor, no critiquen a mi esposo en los comentarios. Esto no es su culpa. Mi esposo y yo decidimos hablar ahora que han pasado un par de días desde mi publicación. Le dije que quizás me había pasado un poco con lo que dije, pero que no iba a disculparme con nadie, y él me dijo que estaba bien porque después de lo sucedido, no creía que yo necesitara disculparme. Es su hija quien debe disculparse con él. Y más importante aún, necesita disculparse conmigo porque yo fui quien decidió cambiar mi horario de trabajo solo para poder cuidarla. Aunque él había pensado en contratar una enfermera, yo me esforcé por estar ahí para ella y arreglar las cosas, pero ella ni siquiera consideró eso antes de comportarse así. Mi esposo fue claro sobre que su hija se estaba volviendo como su madre, y él no quería eso porque ella siempre había sido consentida y caprichosa. Aunque había amado a su exesposa en el pasado, no podía negarlo, y la aguantó tantos años por amor. Pero llegó un punto en que se volvió insoportable, y no quería que eso le pasara a su hija. De hecho, se quebró mientras hablábamos de esto porque me dijo que había intentado mucho asegurarse de que su hija fuera una buena persona, pero sentía que su ex esposa estaba echando a perder todo ese esfuerzo. Me dijo que se sentía responsable de todo esto porque, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que habían dicho, era verdad que no había pasado suficiente tiempo con su familia antes. Ahora pensaba que si lo hubiera hecho, su hija podría ser diferente, y no estarían pasando por estos problemas. Me dio mucha pena por él porque honestamente no creo que sea su culpa. Solo trataba de mantener a su familia porque si no, tendría que depender de sus suegros para el dinero, ya que sus padres no podían ayudar. Sus suegros ya lo habían humillado bastante en el pasado con burlas, así que necesitaba trabajar duro para que su esposa no tuviera que pedirles dinero a sus padres. En mi opinión, ella debería haber entendido que con sus ingresos había cierto estilo de vida que simplemente no podían permitirse. Estaban cómodos y eso debería haber sido suficiente, pero ella quería lujos y lo mejor de todo sin querer trabajar por ello. Además, incluso cuando su esposo intentaba darle todo lo que quería, ella seguía siendo malagradecida y quería más de él, incluso su tiempo. Ella debería haber sido más comprensiva y tal vez entonces su hija habría seguido su ejemplo y quién sabe, tal vez incluso habrían podido salvar ese matrimonio. Le dije a mi esposo que entendía por qué pensaba que era responsable de todo, pero la verdad es que ni aunque quisiera podía echarse toda la culpa porque apenas había estado presente. Era su ex esposa quien estaba haciendo todo esto, y su hija simplemente la seguía ciegamente incluso ahora. Dadas las circunstancias, su ex esposa tenía la oportunidad de ser una buena madre, y enseñarle a su hija lo bueno y lo malo. No importa su edad, es obvio que la hija de mi esposo necesita guía, pero en lugar de enseñarle a hacer lo correcto, su exesposa tiene todo tipo de ideas equivocadas, y no importa cuánto intente él ser bueno con su hija, ella simplemente va a seguir arruinándolo. Creo que hay lecciones que tienes que aprender por ti mismo, y su hija necesita darse cuenta de que su madre definitivamente no está pensando en lo mejor para ella. Solo está usando a su hija como arma contra su exesposo y eso es todo. Es difícil de aceptar pero es la verdad. Así que ahora, o su hija puede volver por su cuenta y disculparse, o puede elegir quedarse con su madre y hacer lo que quiera. Sé que probablemente se siente traicionada porque su padre decidió cambiar por mí, pero él no puede ignorar que soy muy diferente de su madre. De todas formas, decidimos que vamos a ignorar lo que estén diciendo porque no tiene sentido discutir con ellas ahora. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización. La ex esposa de mi esposo se presentó en nuestra casa exigiendo saber por qué la estábamos ignorando. Yo abrí la puerta y le dije directamente que ni mi esposo ni yo queríamos hablar con ella. Pero no se fue. Me ignoró y me empujó para entrar a la casa, y luego empezó a gritar llamando a mi esposo. Fue muy irrespetuoso, así que decidí enfrentarla porque no tenía derecho a empujarme en mi propia casa. Eso llevó a una discusión porque empezó a gritar sobre que esto era entre ella y su ex esposo. Que esto era sobre su familia, así que yo no tenía derecho a hablar con ella,
igual que no tenía derecho a hablarle así a su hija antes. Antes de que mi esposo llegara a la sala, yo ya estaba discutiendo con ella porque ya había tenido suficiente. Le dije que esta solía ser su casa y su familia, pero ahora que estoy casada con su ex esposo, soy parte de la familia. Y por si no lo recordaba, fui yo quien había estado cuidando a su hija mientras fingía su lesión. Así que me había ganado el derecho de decir lo que quisiera y ella no era nadie para callarme. La discusión habría seguido, pero mi esposo intervino y le dijo que se fuera porque no tenía nada que decirle, y no quería saber nada de ella. Entonces ella se volvió loca completamente y empezó a gritar sobre lo injusto que estaba siendo. Le gritaba que estaba siendo irracional, y que su prioridad debería ser su hija y no yo, pero él dejó muy claro que no quería hablar con ella. Ni siquiera respondió a nada de lo que ella decía. Después de un rato, pareció quedarse sin energía y empezó a insultarnos antes de irse. No nos afectó mucho, pero luego dijo que se aseguraría de que mi esposo pasara el resto de su vida sin su hija como castigo. Eso probó exactamente lo que había estado diciendo, que no le importaba su hija para nada. Solo quería usarla como arma contra su ex esposo para vengarse. Después de eso, decidimos hablar con su hija y contarle exactamente lo que su madre había dicho. Le explicamos que su madre la estaba usando para vengarse de su padre y que por rabia y resentimiento ella estaba dejando que la usaran. También le dije a mi esposo que compartiera lo que había estado sintiendo todo este tiempo, porque a veces es importante que los hijos sepan por lo que pasan sus padres para que puedan verlos como personas normales en lugar de ponerlos en un pedestal. Así que eso hizo. Habló sobre sus problemas con el dinero y su ex esposa, y cómo realmente intentó hacer que funcionara pero no pudo porque ella era demasiado irracional a veces. También reconoció que él no había sido perfecto. Había pasado mucho menos tiempo con su familia del que debería, y entendía por qué ella se sentía distante de él, y más cercana a su madre, pero le recordó que si su madre realmente pensara en lo mejor para ella, no la habría animado a mentir y hacer cosas tan retorcidas. El hecho es que solo estaba tratando de manipular a su hija en su contra, y era una táctica mezquina. Básicamente abrió su corazón en ese mensaje y esperamos su respuesta. Pasaron varios días y casi nos rendimos, pero hace un par de días respondió diciendo que realmente lamentaba todo lo que había hecho. Se disculpó por comportarse como malcriada y dijo que se había sentido muy perdida desde el divorcio porque, aunque era adolescente en ese momento, no había sido nada fácil. Y luego ver que su padre estaba dispuesto a cambiar por mí pero no por su madre, la hizo sentir como si su familia no fuera importante para él. Reconoció que él se había sentido muy perdido y se dio cuenta de que todo lo que su madre le había estado diciendo que hiciera estaba muy mal, y en las últimas semanas ella y su madre habían estado peleando mucho por esto también porque estaba muy confundida sobre lo que estaba bien y lo que no. Sin embargo, después de leer el mensaje de su padre, se sintió terriblemente culpable y quería que le diéramos una segunda oportunidad. Así que la invitamos a cenar este fin de semana para poder arreglar todo y aclarar las cosas entre nosotros. Actualización 3. La cena salió sorprendentemente bien. Llegó puntual con un ramo de flores para mí y 4 cajas de chocolates, lo cual me pareció exagerado, pero lo agradecí mucho. Tan pronto como entró, empezó a disculparse con los dos, y nos dijo que realmente lamentaba sus acciones. Luego tuvo un abrazo emotivo con su padre y seguía disculpándose, tanto que hasta yo terminé llorando. Tuvimos un momento familiar muy bonito. Finalmente, nos contó por lo que había pasado en las últimas semanas después de nuestra gran pelea y cuando se fue. Contrario a lo que pensábamos, en realidad no había estado viviendo con su madre porque ella le dejó claro que estaba viviendo con su novio y no la quería ahí por su privacidad. Así que había estado viviendo con una amiga y buscando trabajo mientras hablaba con su madre por teléfono de vez en cuando. Había pensado mucho en lo que le dije ese día cuando me enojé y, aunque me disculpé por ser tan dura, me dijo que no necesitaba disculparme porque tenía razón. De hecho, cada palabra que había dicho era verdad y por eso le había dolido tanto. Cuando finalmente lo entendió, empezó a pensar en contactarnos y disculparse, pero su madre se lo prohibió totalmente, y fue entonces cuando empezó a pelear con ella porque comenzó a sospechar que solo la estaba usando. Y después de recibir el mensaje de su padre, sus sospechas se confirmaron y decidió que iba a cortar contacto con su madre, porque si se está volviendo muy tóxico, no tiene sentido mantener la relación. Además, quería compensarnos sinceramente, y no podía hacer eso mientras mantuviera a su madre en su vida, porque ella simplemente nunca lo permitiría, y seguiría buscando formas de causar problemas y drama. Nos contó que incluso durante el divorcio, su madre la había estado manipulando contra su padre, y por eso había estado tan infeliz cuando mi esposo empezó a salir conmigo. Pero cuando finalmente empezó a llevarse bien conmigo, su madre pareció enojarse también, y comenzó a insistir más en lo terrible que su padre siempre había sido,
y empezó a manipularla para que creyera que su matrimonio había fallado, porque su padre no valoraba a su familia, y hubiera preferido salir con otras mujeres, porque estaba aburrido de su vida familiar. Así es como su madre hizo ver a mi esposo, así que no es sorprendente que fuera tan fácil manipularla, ya que su relación con su padre ya era bastante distante porque él casi nunca estaba presente. Después de que su madre aprovechó esa distancia y los alejó aún más, fue lo que llevó a todo este drama. Afortunadamente, ahora están planeando arreglar las cosas y estoy muy feliz por ellos. También se ha disculpado conmigo, así que no hay resentimientos porque honestamente ella es mucho más joven que yo, y no puedo guardarle rencor por esto. Todos hemos sido jóvenes y cometido errores, y ella también ha tenido años difíciles, así que puedo entender de dónde viene todo esto. Me alegro de que hayan decidido resolverlo ahora.